Bien, amados hermanos, en esta noche Dios les bendiga rica y abundantemente. Vamos en este momento a orar al Señor, pedirle que el Señor nos guíe y nos unja de forma especial para este tiempo de predicación de la palabra del Señor. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, en esta noche te adoramos y te glorificamos y te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes poder estar en tu casa adorando y glorificando tu nombre. Hemos llegado al tiempo donde tú nos hablas a través de tu palabra. Señor, para estas cosas nadie es suficiente. Pedimos, Dios, que tú nos asistas con tu presencia, con tu unción, con tu poder a través de la exposición de tu palabra. Abre nuestros ojos, nuestros corazones para entender y recibir las maravillas de tu ley, Señor amado. Y permite, Señor, que nosotros, tu pueblo, al oír tu voz y tu palabra, seamos, Señor, practicantes de tu palabra y no oidores olvidadizos. Gracias te damos en esta hora. Asista al predicador de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La porción de la palabra del Señor en esta noche se encuentra en Juan capítulo 4, versículo 46 al 53, una porción que es conocida comúnmente como Jesús sana al hijo de un noble. Y he querido titular el mensaje de esta noche: Jesús el Señor de la vida. Jesús el Señor de la vida. La muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja, dijo en cierta ocasión cierto personaje anónimo. Y esas palabras nos enseñan a cada uno de nosotros que tarde o temprano se acabará nuestra vida física. Nuestros cuerpos dejarán de funcionar. Habrá un cese en las funciones vitales y entonces, lamentablemente, moriremos. El solo hecho de pensar en esta experiencia a todos y cada uno de nosotros nos aterra. Queremos y anhelamos la inmortalidad y por ella daríamos cualquier cosa, pero la presencia de la muerte, o ante la presencia y el poder de la muerte, no hay ni anhelo humano que valga y se desvanece toda pretensión humana. Pero, y gracias a Dios por ese pero, que viene inspirado por la palabra del Señor. La palabra de Cristo nos dice, y Jesucristo nos enseña en su palabra, que aunque la muerte sea un enemigo terrible, real, que vemos a diario tocar la puerta de tantas personas y tantas familias, y que continuamente nos puede estar acechando, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. Nuestra vida está en las manos del Señor Todopoderoso, aquel que dijo: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Jesús mismo nos enseña, o el Espíritu Jesús a través de la vida del apóstol Pablo, que aunque la muerte era un terrible aguijón, solvida fue la muerte en victoria por la obra poderosa de Cristo en la cruz del Calvario, y a su vez su resurrección de entre los muertos. Porque si bien Cristo murió por nuestros pecados, la Biblia dice que al tercer día resucitó suelto de dolores, con poder y gloria, porque era imposible que el Santo de Dios viera corrupción. Por lo tanto, Jesús nos ha dado una esperanza de vida. Para nosotros la muerte, aunque es un enemigo, Jesús nos ha garantizado que nada ni nadie nos podrá separar de su amor, de Él que es la vida. Por lo tanto, la palabra nos enseña que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabamos al Señor en esta noche.
El pasaje que hemos tomado como base en esta noche, la curación del hijo del funcionario regio o del hijo del noble, es un pasaje muy discutido por muchos de los evangelistas. Este pasaje, como bien observamos, aparece en el Evangelio según San Juan y es, podríamos mencionar, el segundo milagro que aparece en este tan interesante y único evangelio. El Evangelio de Juan fue el último de los evangelios que fue escrito aproximadamente entre el año 90 y el año 100. Y este evangelio nos presenta a Jesús como el dador de la vida. Y tiene la peculiaridad de presentar específicamente 7 milagros de nuestro Señor Jesucristo. El 7 como número de plenitud y número de perfección. Como un número para representar la plenitud de la grandeza de aquel que había realizado los milagros que aparecen en el Evangelio según San Juan. El primer milagro realizado en el Evangelio de Juan es el milagro de la transformación del agua en vino en las bodas de Caná. El segundo milagro es este que vamos a estar considerando. El tercer milagro es la sanación de el paralítico en el estanque de Betesda. El cuarto milagro que aparece es la alimentación de los 5,000. El quinto milagro que aparece es Jesús caminando sobre las aguas. El sexto milagro que aparece es el milagro cuando Jesús hace una sanidad en un ciego de nacimiento. Y el séptimo y último milagro que aparece realizado por Jesús es la resurrección de Lázaro. 7 milagros. De hecho, este evangelio casi al final del evangelio menciona que muchos milagros había realizado Jesús durante su ministerio terrenal que no aparecen en el evangelio según San Juan. Pero estos milagros que aparecen han aparecido en el escrito de Juan para demostrar que Jesucristo es el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay muchos que insisten que este pasaje tiene similitud a el pasaje de la sanación de un siervo que aparece en Mateo capítulo 8 y en Lucas capítulo 7. Algunos insisten en que hay diferencias y prefieren tomarlo como un milagro aparte al que aparece en los sinópticos. Ahora bien, luego de Jesús pasar 2 días entre los samaritanos, parte hacia Galilea nuevamente, donde es recibido por los galileos muy alegre y gozosamente. Estos habían visto todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén. Jesús vuelve a Caná de Galilea, donde había realizado su primer milagro. Y es aquí donde Jesús tiene el encuentro con este hombre de la nobleza. Se encuentra el Salvador del mundo con un hombre del mundo. Es el primer encuentro entre Jesús y el problema de todo ser humano, la enfermedad y la muerte. ¿Qué pretensiones puede tener el ser humano ante la muerte? ¿Por qué lo más importante en la vida es tener una relación vital con el Señor? Eso es lo que vamos a ver en este pasaje bíblico. Pero de antemano podemos afirmar que Dios nos enseña que más allá de una vida plena y saludable, lo más importante es una relación vital y personal con Jesús, ya que es en Jesús que está la vida y la vida en abundancia. La salvación no está ni en tener mucha salud, mucha longevidad, plenitud de vida, ni siquiera morir y que haya una reanimación de un cadáver. La salvación está en una fe viva y personal en la persona de aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. En primer lugar, vemos el ser humano ante la amenaza de la muerte. De repente aparece en escena una necesidad terrible y apremiante. Había un cortesano cuyo hijo estaba enfermo de muerte en Capernaum. Y esta información le llega a Jesús cuando él regresa de Caná o a Caná de Galilea. Este cortesano era un oficial posiblemente relacionado con el rey. Bien podría ser por sangre o bien podía ser por cargo. Era una persona prominente e importante. Probablemente se trata de un cortesano del tetrarca de Galilea, posiblemente de Herodes. Bien o sea Chuza, o sea Manaén, o bien algún otro. Pero era una persona prestigiosa e importante, que posiblemente tenía acceso a todo lo que puede haber en cuanto a ciencia médica hasta el momento logrado en aquel tiempo. Posiblemente tenía los recursos que no poseía la mujer del flujo de sangre, que no poseía posiblemente Bartimeo, que no poseía ningún otro de los enfermos que aparece en los evangelios. Pero nada de lo que poseía había podido resolver su situación y su problema de la salud de su hijo enfermo. Por lo tanto, este hombre que tiene a su hijo enfermo camina un día completo, unos 35 kilómetros de distancia, para tener un encuentro con aquel que él había puesto las expectativas que podía sanar a su hijo. Cuando él llega hasta donde Jesús, dice la Escritura de que fue él y le rogaba que bajara y sanara a su hijo, pues estaba a punto de morir. Es decir, este hombre se humilló ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no importando el rango, no importando su posición. Posiblemente este hombre tenía una posición donde mandaba y donde exigía, pero en este momento él sabe que lo que requiere es algo que amerita de él la disposición de humillarse delante de Dios y pedirle a Dios que sea Dios quien intervenga en esta situación. Amén, gloria a Dios. El comentarista Barclay dice lo siguiente: aquí tenemos a un diplomático que acudió a un carpintero. No se puede imaginar una historia más peregrina que la de un alto funcionario que recorre 35 kilómetros a toda prisa para pedirle un favor a un carpintero de pueblo. Lo primero y principal es que este aristócrata se tragó su orgullo. Tenía una necesidad angustiosa y ni los convencionalismos ni el protocolo le impidieron acudir hasta donde estaba Jesús. Gloria a Dios. Con su necesidad. Su gesto causaría sensación, pero a él no le importaba el qué dirán, con tal de obtener la ayuda que tanto necesitaba. Aleluya. Si queremos de veras la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, o la que el Señor Jesucristo nos puede dar, tenemos que ser lo suficientemente humildes para que nos traguemos nuestro orgullo y no tener en cuenta lo que la gente pueda decir. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas hoy, por su terquedad, por su orgullo, a veces tienen problemas terribles con sus hijos, problemas terribles con familiares, y el problema no lo ha resuelto ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el médico, ni todas las atenciones que se les ha podido dar, pero con tal de no entrar a ese lugar llamado iglesia, donde posiblemente va tanta gente que consideran ellos la chusma, no se atreven a llegar hasta la iglesia, y posiblemente es ahí
donde Dios quiere que ellos lleguen para que encuentren solución a su problema. En cierta ocasión una persona estaba criticando al famoso predicador Charles Haddon Spurgeon porque mucha de la chusma, y ustedes saben que esa palabra se hizo muy famosa por un programa de televisión, por una comedia. ¿Se acuerdan del chusma de Kiko? Porque doña Florinda le enseñaba de que todos en la vecindad eran una chusma, porque Kiko, quien cuando doña Florinda se enojaba le llamaba Federico, era de la aristocracia a los ojos de doña Florinda. Y Haddon Spurgeon decía: tráiganme a esos que ustedes llaman chusma, tráiganme para yo predicarle la palabra del Señor, porque yo sé que la palabra del Señor va a obrar en las vidas de todo aquel que viene humildemente delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. En segundo lugar, podemos ver en este pasaje bíblico que Jesús afirma de que la vida está relacionada a creer y fundamentarse en la palabra del Señor, y que por encima de lo que nosotros podamos recibir de Jesús como beneficio a nuestra necesidad está el creer en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús hace una afirmación sorprendente ante la desesperación de aquel hombre que lo amenazaba la muerte de su hijo, la inminente muerte de su hijo. Jesús les dice: si no veis señales y prodigios, de ningún modo creéis. Posiblemente aquel hombre lo acompañaba una multitud de personas clamando: vamos hasta donde el milagrero, vamos hasta donde el sanador para que sane a tu hijo, vamos a ver lo que Jesús hace en cuanto a los milagros, y chihichijá el milagrero, pero muy poco acerca de responder a Jesús como el Señor de la vida y como el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Y Jesús prácticamente en estas palabras no echa a un lado las señales y las maravillas, pero sí parece contrariado de que en Galilea sea considerado solo un mero milagrero. Jesús dice: si no ven los milagros y las señales, de ningún modo creeréis. Esta es una intensa negación doble, describiendo el terco rechazo de la gente a creer en Jesús sin milagros. En otras palabras, esta gente, si no estaba el milagro acomodado al lado de Jesús, no creían en Jesús. Aleluya. Como tanta gente busca de Jesús, mirando a Jesús como un botiquín de curación, como aquel que me va a resolver y me va a sanar. Pero Jesús, que puede sanarte, puede darte tanta vida y tanta salud y tanta bendición, no quiere que solamente tú y yo lo sigamos por el mero hecho de que Él puede hacer el milagro, sino porque Él es el Señor y Él merece que toda rodilla se doble y toda lengua confiese de que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Él es más que un milagrero. Él hace el milagro. Pero ¿y si no hace el milagro? ¿Continuarás creyendo en Él? ¿Continuarás caminando de la mano de Él a pesar de pasar el valle del dolor, o el valle de lágrimas, o el valle de sombra y de muerte? ¿Continuarás confiando en Él? Gloria sea el nombre del Señor. En tercer lugar, vemos que el ser humano siempre va a insistir en su supervivencia. Aquí vemos una insistencia conmovedora ante la amenaza de la muerte. Aleluya. Le dice el cortesano a Jesús:
baja antes de que mi hijo muera. Desciende. Y el tono del texto es un tono de urgencia. Había desesperación en este hombre. Yo no sé si aquí te miran como un milagrero, están por ahí vitoreando por el milagro y solamente creen por el milagro, pero mi dolor y mi desesperación es que mi hijo pende ante la muerte. Y estoy desesperado y necesito que vaya Jesús y le sanes. Gloria a Dios. Había urgencia en el corazón de este hombre. Por eso caminó tantos kilómetros, porque no podía dilatar la acción de Jesús a favor de este hombre. Aleluya. Desciende antes de que mi hijo muera. Creía que Jesús solo tenía el poder si estaba presente en el lugar en que se encontraba el enfermo para sanarlo, o que tenía el poder ante la muerte, como incluso Marta y María creían al principio. Alabado Dios. En otras palabras, posiblemente creía que solamente Jesús podía sanar estando presente frente al enfermo, o podía sanar antes de que la persona muriera, como creyó Marta y María. Marta y María creían que Jesús podía sanar, pero tan pronto Lázaro murió, pues ya ellas perdieron toda esperanza de que Jesús podía sanar. Por eso fue que Jesús le dijo a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. El corazón de un padre saltando de desesperación y dolor ante Jesús. La necesidad más apremiante, la necesidad de salud, la necesidad de vida, la necesidad biológica para poder hacer y emprender, que mucho nos hace falta la salud. Esa era la desesperación más grande. Nosotros siempre vamos a insistir por la vida. Nosotros somos un ser de tiempo, y todo lo que nos venga a la mano a hacer, tenemos que hacerlo según nuestras fuerzas. La bendición que Dios te ha concedido hoy es la bendición de tenerte ahí con vida, con la capacidad para tú poder hacer tanto para Dios y tanto para el prójimo y tanto para ti mismo, realizando tu vida. Hoy es el día de hacer tanto para el Señor. No tenemos que esperar estar en una cama para clamar al Señor: Señor, si tú me levantas voy a hacer esto o aquello. Hoy es el día para decirle: Jesús, aquí estoy, usa mis manos, usa mi vida, usa todo lo que soy para poder hacer tu voluntad. En cuarto lugar, vemos algo importante. Debemos confiar absolutamente en Jesús como el dador de la vida. Jesús expresa una palabra a favor de la vida que debe ser creída. Jesús le dice a aquel cortesano: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que le dijo Jesús y se puso a caminar, y cuando ya bajaba, sus siervos le salieron al encuentro diciendo: tus niños o tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Una palabra expresada por Jesús a favor de la vida. Tu hijo está viviendo, y Jesús le quiere decir con estas palabras: tu hijo no morirá. Su hijo ya ha sido sanado, sin que Jesús ni siquiera tenga que poner pasos hacia Capernaum. Aleluya. Jesús le da a este niño o a este joven un tratamiento médico de distancia. Jesús dijo su palabra, y óigame, tiene una similitud muy grande a aquel hombre, aquel centurión que fue a Jesús clamando por el noble. Por eso es que esta porción
muchos la asocian tan directamente que piensan que es la misma, aunque otros piensan que no lo es. Pero note, el centurión le dice a Jesús: Señor, tú no tienes que llegar hasta mi casa, porque yo soy una persona que tengo autoridad y yo os mando, y cuando yo digo Artemio, ve, Artemio tiene que ir, y digo José, ve tú también, José tiene que ir, y si digo Antonio es esto, Antonio lo tiene que hacer, porque son hombres bajo mi mando. Así que si tú tienes autoridad y tu autoridad es mayor que la mía, yo sé que tu palabra va a ser suficiente. Da la orden y eso va a ser suficiente para sanar al enfermo a la distancia. Dice que creyó la palabra de Jesús. Una acción puntual, una fe instantánea. Confió en la palabra, es decir, la palabra razonada que le había dado Jesús. Y eso al punto de que él dijo: aquí yo no tengo más nada que hacer, se acabó la rogativa, él lo dijo, yo lo creo, me voy para casa. Y comenzó a caminar. El que tiene fe camina. El que tiene confianza no se mantiene en una esquina llorando las penas y lo que pudo haber sido y no fue. La persona de fe emprende, lucha, marcha, sabe que Dios le dice las cosas que no son como si fuesen, que Dios tiene un mejor mañana para ti, que Dios te da una palabra de vida y tú tienes que caminar en pos de la vida. No puedes dejar que la muerte te postre, que la muerte turbe y hasta dañe tus sueños y tus anhelos en esta vida. Jesús te ha dicho que Él está a favor de ti. Créelo, ponte en marcha, pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él hará. Y cuando ya bajaba, sus siervos salieron al encuentro. La frase tiene la idea de que había como un desnivel entre Caná, que se hallaba en las colinas de Galilea, y Capernaum, sitiada en las riberas noroeste del lago de Tiberias, a unos 200 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. El funcionario se encontraba ya de bajada hacia el lago, a medio camino entre Caná y Capernaum. Y finalmente, el triunfo de Cristo y el triunfo de la palabra de vida. Y ese triunfo vino cuando Jesús lo determinó y en el tiempo de Jesús. El triunfo de la vida ante la muerte por la palabra y en el tiempo de Jesús. Les preguntaron pues la hora en que había comenzado a estar mejor el muchacho, y le dieron: ayer a la 7ª hora lo dejó la fiebre. De donde supo el padre que en aquella misma hora, en aquel preciso momento, fue que Jesús le dijo: Betty, tu hijo vive. En ese preciso momento. Parece que cuando Jesús le dijo esa palabra, mire, yo no sé si tenía, qué clase de reloj tenía, si Casio, timer, o un Rolex, posiblemente un Rolex, porque era un alto funcionario, ¿verdad? Aleluya. La cosa es que cuando él miró el reloj nuevamente, se dio cuenta que la hora que le estaban mencionando era la hora que Jesús le expresó la palabra: tu hijo vive. Ahí fue que cayó la medicina que curó al niño enfermo. 7 es la cifra de la plenitud. Habla de la 7ª hora. Invita a pensar en un sentido profundo. Es la plenitud del tiempo mesiánico. Gloria, gloria a Dios. Mire, usted está en el tiempo de Dios. Amén. Usted es una persona que, aunque camina en el Cronos y cumple años y lo celebra, también usted está moviéndose en el Kairos de Dios, que es el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios cosas buenas y maravillosas van a suceder. A veces nosotros nos desesperamos.
nos alarmamos. Señor, es que yo quiero esto para ahora. Es que yo quiero que tú me sanes ahora. Es que yo quiero una novia ahora. Es que yo quiero un novio ahora. Es que yo quiero tener mucho dinero ahora.